Gracias por estar con nosotros, gracias por orar por India, por el pastor Boyana. Necesitan nuestras oraciones porque hay mucha persecución, sobre todo en el norte de India. Asesinan, matan a los pastores, a los líderes, persiguen a la iglesia, entran en las iglesias y hacen desastres. En fin, es complicado. El evangelio en algunos lugares no es tan fácil como lo tenemos aquí, y a pesar de eso a veces no apreciamos la oportunidad preciosa que tenemos en el Señor. Pero esta mañana va un poco de eso, de la fidelidad de una extranjera. Y vamos a hablar del libro de Ruth. Así que hoy nos corresponde leer en el capítulo 1, versículos 16 y 17 del libro de Ruth. Y vamos a tomar lectura de nuestra Biblia o del dispositivo que tenga o de la pantalla que se ve más grandota. Y así podemos leer. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El libro de Ruth es apasionante, es como una novela de amor, porque el centro del libro de Ruth sigue siendo el Cristo de amor, el Dios amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros, que se dio entero por nuestras vidas. Y ese es el epicentro, aunque no es mencionado básicamente ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, pero el epicentro es Cristo. ¿Y saben dónde lo vemos? En el último momento del libro, en la última expresión, cuando en el capítulo 4, versículo 22, aparece de repente un nombre como última expresión del libro. Y dice, el último versículo dice: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y allí termina. Pero todos sabemos, y si fuésemos israelitas o judíos, sabríamos que esto es muy, muy extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque el rey David fue el rey más pro de Israel. Fue el rey, no solamente fue un rey mesiánico, un rey que estableció el reino, que peleó, que conquistó, sino que cuando en el Nuevo Testamento Jesús se quiere autonombrar, dice: yo soy la raíz de David. Porque David era emblemático para el pueblo de Israel y lo sigue siendo. Por eso es que en la bandera del pueblo de Israel hoy ondea la estrella de David. Usted lo sabe y tiene los colores de eso. ¿Por qué? Porque este nombre es tan significativo para Israel, pero también es significativo para cualquiera que pueda ver en el contexto de todo lo que se arma, que todo lo dicho termina en David. Así que atención, porque dentro de estos 4 capítulos solamente aparece el amor de Dios reflejado para su pueblo, expuesto de una manera maravillosa. Y uno de esos cauces importantes del amor se llama la fidelidad. La fidelidad. Fidelidad, como usted se puede imaginar, viene de fe, viene de una expresión de permanencia, de entrega, de constancia, de rendimiento, pero sobre todo de firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es fidelidad. Así que cuando hablamos del libro de Ruth, hablamos, repito, de una novela de amor maravillosa, de una novela de un amor que se expone en fidelidad para con Dios y para con las personas. Y cuando tuve el sentimiento de que hablemos de esto, no solamente hoy, sino que vamos a procurar ocupar los 4 capítulos en los próximos domingos para hablar de esta temática tan interesante, que es ese amor expresado de 4 formas diferentes. Una de ellas, como les digo hoy, es una decisión de fidelidad.
El siguiente será una decisión de servicio. Después hablaremos de una decisión de descanso, de paz, de tranquilidad. Y por último, una decisión que es recompensada. Pero en esta mañana quiero hablarles de la fidelidad de la extranjera, de esa característica especial que mantuvo Ruth y que se deja ver en el nombre del libro, pero que la rodean circunstancias y situaciones que nos van a enseñar. ¿Sabe qué? Le garantizo que si usted toma este principio y lo pone en práctica en su vida, en su familia, en su iglesia, va a ser recompensado. Dios le va a bendecir de una manera notoria, importante, destacable. La gente lo va a saber y usted va a tener como recompensa una bendición hermosísima. ¿Lo quiere escuchar? ¿Seguro? Entonces vamos a pensar que en esta oportunidad vamos a hablar de esa fidelidad en medio de una tragedia. Así comienza el primer capítulo del libro de Ruth y comienza básicamente con una circunstancia difícil. Y la circunstancia es que cuando uno comienza a leer el capítulo 1, dice así, fíjese, es bonito. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Hubo qué? Ya usted sabe que en la Biblia cada vez que aparece hambre, aparece 14 oportunidades en el Antiguo Testamento donde hubo hambre, donde hubo grandes hambrunas. Y las hambrunas eran consecuencia de la infidelidad del pueblo para con Dios. Claro, porque cuando uno peca, pues eso tiene consecuencias. Y aquí está una consecuencia de esa circunstancia. Dice, en el tiempo de los jueces. Hemos hablado de Gedeón, hemos hablado de Sansón, hemos hablado de varios jueces durante estos domingos pasados. Y de repente hay un intervalo entre el tiempo de Samuel, o primera de Samuel, y los jueces, que aparece Ruth. Ese bálsamo especial, pero claro, eran tiempos difíciles, porque los códigos de los jueces era un pueblo desobediente. Y aquí aparece otra vez, registrado las consecuencias de esa desobediencia. Y que dice, aconteció en el tiempo que gobernaban los jueces. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Que hubo hambre en la tierra. ¿Saben por qué viene el hambre y la necesidad? Por olvidarnos de Dios. Y ahí está. Y entonces, un varón de Belén. ¿De dónde era el varón? ¿Qué cosa? Ya ve, ya comenzamos a ver cosas de Cristo. Porque de Belén viene el Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿No ponemos acaso el Belén en Navidad? Pues sí. ¿Por qué? Porque por ahí viene. Ya en el Antiguo Testamento se va preparando todo. Todo. Después David, después de David, Isaí, después David, Salomón, después viene Cristo. Entonces, es el proceso de la genealogía, pero aquí lo estamos viendo y está viviendo Israel unas consecuencias funestas de su desobediencia, y allí un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Permítame, por favor, ubicarles en la historia y que usted sepa que alrededor de todo el territorio que Josué estaba conquistando, ¿recuerdas por dónde venimos? Venimos paso tras paso. Desde Moisés, pasamos por Josué, entramos en los jueces, ahora estamos en Ruth, y entonces ya el pueblo de Israel está casi en todo el territorio de la tierra prometida, de Canaán. Y allí en la tierra prometida todavía quedan algunos pueblos que no han sido conquistados. Como les dije, había gente que todavía de los enemigos de Israel vivían en la tierra de Canaán. Y uno de esos enemigos se llamaba Moab. Pero ¿de dónde viene Moab? Atención, es importante ubicarse. Moab es un hijo de las hijas de Lot. No sé si se acuerda ya en el Génesis que Lot fue rescatado de Sodoma y de Gomorra, y las hijas se fueron con él porque la mamá se convirtió en estatua de sal. Y ellas se metieron en una cueva con su padre y creían que no había quedado ningún hombre sobre la tierra,
y emborracharon a su padre, se acostaron con su padre y salieron embarazadas, tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Amón y el otro se llamaba Moab. De Amón vinieron los amonitas y de Moab los moabitas. Y esos moabitas habitaron en la tierra de Canaán durante muchos años. Y aquí está Moab. Moab eran enemigos de Israel. ¿Por qué eran enemigos de Israel? Si eran de la familia de Lot. Porque los israelitas decidieron que los moabitas, como habían venido de una relación incestuosa, de una relación horrible, las hijas engañaron a su padre, se acostaron, tuvieron hijos, una aberración, una locura, y para los israelitas eso era enemigos, no los queremos para nada. Pero ahí hay un territorio que se llama Moab, y resulta que uno israelí que vivía en Belén, en una tierra de Israel, viéndose rodeado de hambre, tomó una decisión. Y la decisión era ir a vivir al territorio de Moab. De la tierra de Israel a la tierra de los enemigos. ¡Wow! Eso era a todas luces una mala decisión. Mire, paréntesis histórico. Cuando los israelitas salían de su territorio y iban a un territorio enemigo, cuando volvían a la tierra de Israel, antes de cruzar la raya, que habían linderos, antes de cruzar los linderos, se sacudían, aunque no tuvieran polvo, lo que fuera, se sacudían y entraban a la tierra de Israel. Era un gesto de decir, esta es una tierra santa y aquella es una tierra de impíos. ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Entonces, el hecho de que Elimelech, este señor de Belén, decidiera irse con su familia a vivir a la tierra de Moab, era espantoso. Mala decisión. Para un israelí tomar esa decisión, fatídico. Pero él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque se vio en necesidad, porque no tenían claros los principios espirituales, porque él pensó que Dios a lo mejor no le iba a suplir, ya estaban pasando necesidad y dijo, me voy. ¿Saben? Se parece a nosotros. Se parece a nosotros, pero basado en eso, así comienza el capítulo 1. Pero toda mala decisión trae sus consecuencias. Y ahí se va entretejiendo una realidad de la adversidad en la que alguien extranjero llegó a ser fiel. Y es que sin duda, en medio de la tragedia, emerge una persona que decide ser fiel. ¿Qué tragedia? Fíjese que la Biblia registra allí, en el capítulo 1, registra que Elimelech se enfermó y murió en la tierra de Moab. Y ya eso se da usted cuenta que es una consecuencia de las malas decisiones. Segunda cosa, él fue con su esposa y sus 2 hijos. Malón y Quelión se llamaban sus hijos. Y los 2 hijos se enfermaron y murieron en la tierra de Moab. Murió el marido y murieron sus 2 hijos. O sea, que aquella familia estaba recibiendo una verdadera lección de tomar malas decisiones. Paréntesis importante. Lo peor que nos puede pasar en algún momento es no decidir. Cuando nosotros no decidimos al respecto de cosas, entonces es terriblemente malo. Si usted quiere ver un empresario de pocas luces o fracasado, es uno que no decide. Si usted quiere ver un estado, un gobierno, un país que no avanza, es porque no toma decisiones. Las decisiones siempre son buenas, aun cuando se tomen de forma errónea. Digo, no con malas intenciones ni malos principios, pero aun cuando las decisiones son erróneas, siempre nos da la oportunidad de rectificar. Pero las decisiones también pueden ser acertadas y nos permitirán avanzar en nuestros aciertos. Pero digo que lo peor es no tomar decisiones, porque si usted
no toma decisiones, entonces no tendrá la oportunidad de acertar. Pero si usted no toma decisiones, aún fracasando, no tendrá la posibilidad de corregir. ¿Me expliqué o no? Hay cosas que nosotros no las hacemos de forma acertada, pero si hemos tomado una decisión, la podemos enderezar en el camino, podemos corregirnos. Ahora, si yo no hago nada, si dejo que las circunstancias pasen y no tomo ninguna decisión, no podré ver ninguna respuesta en el futuro. Me expliqué, espero que usted me pueda entender al respecto de eso, pero es muy importante. Hay gente que por no atreverse, porque les puede el miedo, nunca se deciden. Voy a sacar un papelito donde apunté unas cositas que escuché hace muy poquitos minutos. Una señora especialista en atender a personas que están a punto de fallecer y terminan haciéndolo, dijo: la mayoría de los ancianos o las personas que están a punto de fallecer se quejan, dicen que les hubiese gustado 5 cosas. Una de ellas es haber tenido el coraje de hacer lo que querían y no lo hicieron. De haber tratado tanto, de haber trabajado tanto en algo y no haber dedicado tiempo a su familia de excelencia. De haber dejado de expresar profundo amor, respeto y cariño por los suyos y no lo hicieron. De no haber hecho lo necesario para estar con los amigos y sus hermanos. Se quejan de no haber sido feliz y de no haber podido disfrutar más de lo que tenían. ¿Qué les parece? Todos. 5 cosas. ¿Y saben qué, hermano? Cuando no tomamos decisiones, cuando no nos decidimos ser felices, amar a Dios, apreciar el verdadero valor de la iglesia, de las cosas espirituales y eternas, hermano, tarde o temprano, sencillamente, nos arrepentimos. Y arrepentirse de estas cosas cuando sabemos que tenemos que darle prioridad es una pena. Ahora aquí encontramos en el libro de Ruth, ¿saben qué? Encontramos la realidad de alguien que estaba viviendo en circunstancias adversas. Adversa porque, mira, había muerto su marido, o había muerto su esposo, o había muerto su padre, o había muerto. Es terrible esta situación, pero póngase en la situación de Noemí por un momento, que era, digamos, la señora mayor de la familia. Se le murió el marido, se le murieron los 2 hijos y se quedó con las 2 nueras. ¿Saben eso? Para Israel o para Moab o para el tiempo antiguo, era lo peor que podía pasar a una señora. Y a una señora mayor. Usted se puede imaginar a una viuda que pierde sus 2 hijos varones y se queda con sus 2 nueras. Pero curiosamente, en el libro de Ruth aparece que las nueras son buenas para la suegra. Eso es, vamos, increíble. A esta altura del mundo, que hayan nueras que aprecien a su suegra, es una cosa tremenda. Pero además, la suegra aprecia a sus nueras. Que normalmente para una suegra no hay hijo bueno para su hija. No hay ningún marido bueno para su hija, ni una esposa buena para su hijo. Eso es lo más habitual. Pero aquí en el libro de Ruth aparece lo contrario. Es impresionante. Pero qué bueno que la Biblia, ¿verdad? De repente nos dé un aire en medio de tanta de tanta suegra. No se preocupe, que mi suegra es un ángel. ¿Sabe por qué? Es casi muda. No, mi suegra es buena suegra, es muy calladita. Entonces es muy, muy buena. Es muy buena la mamá de Moreiva. Dios la bendiga. La fuimos a ver, le dijimos, ya lo único que nos queda es usted, así que le vamos a cuidar. No, es una bendición, una buena creyente, es una buena creyente. ¿Saben, hermano? Qué bonito el libro de Ruth, porque en medio de tanta muerte y necesidad, hambre, muerte, soledad,
de repente encontramos a una suegra que está con sus dos nueras y la suegra les dice: hijas mías, habéis sido buenas con mis hijos, los muertos, iros a casa de vuestra madre. ¿Qué cosa? ¿Saben? Yo leyendo eso casi me conmuevo, ¿sabes? Me conmuevo porque una señora mayor, desvalida, sin dinero, en una circunstancia de abandono total, sin seguridad social, sin paga, de repente dice, aquella señora le dice a sus nueras que es lo único que les queda. La única cosa que les queda son las dos nueras. Y les dice: váyanse con su madre, váyanse. ¿Qué van a hacer conmigo? Ya estoy vieja, yo no tengo dinero. Yo soy una extranjera y me quiero devolver a mi pueblo, de donde hace años salí y no me fue bien. Miren, se han muerto mis hijos, se ha muerto mi marido, yo allí no tengo a nadie. Además, en mi pueblo, las extranjeras no son bien recibidas. Váyanse con su madre. O sea, se lo pone crudo. Terrible. Por eso digo que se plantea esta lección, esta realidad vivida, se plantea en circunstancias trágicas, difíciles. Y es ahí donde una de las nueras, llamada Orfa, le da un beso y se va a casa de su madre. Cuando yo leí lo del beso, enseguida mi mente, así un poco bíblica, me fui allá donde Judas entró a la cena del Señor y le dio un beso. Y Jesús le dice: ¿con un beso entregas al maestro? ¿Saben qué, hermano? He comprobado a lo largo del tiempo, aunque no soy tan viejo, he comprobado que no siempre los sentimientos y algunas pequeñas muestras de afecto son verdad. Los hechos permanentes, la constancia en el bien hacer, no se compara con nada. Los sentimientos son muy volubles y usted puede amanecer con un sentimiento explosivo, y puede dar besos, y puede dar abrazos, y puede cantar como hacía una hermana hace unos años aquí. Decía: este es mi pastor, muchos le critican, mucho tal, pero mi pastor, no sé cuánto. Hace tiempo que se fue de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque palabras y cariñitos momentáneos no dejan tanto como la actitud permanente de fidelidad y de entrega. Orfa le besó y se fue. Me llama la atención que dice: le besó y se fue. En cambio, Ruth, la otra nuera, no le besó, pero no se fue. No me bese, quédese. No bese al Señor, quédese con Él. No, ¿sabe qué? No estoy hablando de besos ni de abrazos. Estoy hablando de reacciones permanentes, de constancia, de fidelidad, de entrega, de hacer que su iglesia sea suya, de que su Dios sea suyo y de que usted tome la determinación profunda de estar con Él para siempre. De que lo que Dios le dio en la iglesia, lo que Dios le dio en la vida de su pastor, de su líder, de la vida de las personas que tiene a su lado, sobre todo de Dios que está a su lado, pero también de su esposo, de su esposa. Mucho cariño, mucho compromiso momentáneo y palabrita, pero luego a la primera de cambio, ¿qué es eso? La Biblia nos enseña aquí que Ruth, hermano, tomó una decisión en momentos terribles, una decisión complicada, pero decidió estar con su suegra en toda circunstancia. Mire que ya le he puesto el escenario de cómo era de difícil quedarse con su suegra, pues su suegra iba a volver a su pueblo y ella ahora no solamente iba a estar sin su marido, sin su suegro, sin dinero, sin futuro, encima sin DNI. Grave eso, grave. Pero en medio de todo, aparece el versículo que leímos y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres. ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar? Yo voy contigo. ¿Sabe qué? Esa falda bien apretada me gusta. Me gusta esa falda agarrada que le dijo a su suegra: yo voy contigo donde quiera. Está hablando de un lugar geográfico. Está hablando de Belén, de judíos recalcitrantes que le podían hacer la vida imposible. Y ella dijo: yo voy. Me encanta eso.
Me encanta. ¿Qué se come ahí? ¿Qué se come? Pan. Yo como yuca, me gusta más la yuca, pero voy. ¿Qué comen ahí? Arepa. No, arepa no, pan. Yo voy. Hermano, un lugar que se llama Madrid ha sido seleccionado para que nosotros hoy estemos aquí. Y tenemos que aprender a amar nuestra tierra. Y esta es nuestra tierra. No sé qué color tienes ni de dónde vienes. Sé que hay 50 países representados en la Iglesia Nueva Vida. 50 países. En la reunión pasada estuvo el vicecónsul de Guinea Ecuatorial. Dijo, me acabo de mudar a la ciudad. Esta es mi iglesia. De Guinea Ecuatorial. Pero también tenemos de otras partes de África y de Europa del Este y de Europa y de América, de Sudamérica. Tenemos hasta argentinos aquí. Y los amamos. Hermanos, tenemos hasta indios. Y los amamos. Aquí hay hasta colombianos, hermano. Colombianos a porrillo, a porrón tenemos. Tenemos, y venezolanos, madre. Mire, guau, madre mía. Pero será posible. Y encima, hermano, los amamos. Los amamos a todos. ¿Sabe qué me gusta de Nueva Vida? Que aquí se perdió una identidad nacional para adoptar una identidad celestial. Somos de Cristo. Somos de Cristo, somos de Cristo. Somos de Él. Somos de Él. Y tenemos que ser fieles por esa misma razón. Porque somos de Él. Hermano, nuestra identidad es celestial. Y esta señora llamada Ruth, moabita, extranjera, rarita para el pueblo de Belén, extraña para su suegra porque era la esposa del marido y el muchacho había escogido la que él había querido. De manera que era rarita, pero Ruth, la moabita, la extranjera, dice, ahí está el versículo bíblico, dice, donde quiera que tú vayas, hablando de una situación geográfica, iré yo. Y donde quiera que vivas, voy a vivir. ¿Eso a qué se refiere? A lo mejor a una casa estrecha, a lo mejor un ranchito, a lo mejor arrimado, a lo mejor un salón donde dormir en un sofá cama o en un sofá. No lo sé, pero si Dios me trajo y me ha puesto en esta circunstancia, yo voy a ser fiel contigo aquí. Y cuando digo contigo, me refiero a la persona que me puso Dios a mi lado. Me refiero a la iglesia donde yo estoy, a la gente con quien Dios me puso. Esto no es un tema de casualidad, esto es un tema de designio divino. Dios te puso aquí y Dios te puso al lado de ese señor y de esa señora. Y saben, hermano, tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, porque Él está en control de nuestra vida. Esta señora moabita llamada Ruth no tenía ni idea de lo que en el futuro sucedería. Estoy hablando de un futuro marcado por Dios. Hermano, los designios divinos, el propósito de Dios se va cumpliendo en pequeños pasos, entre otros de fidelidad que nosotros vamos dando. Principios de fidelidad en el corazón, de apreciar lo que tengo a mi lado y defenderlo porque Dios me lo puso. ¿Cuántas veces los maridos no entendemos esto? ¿Cuántas veces las esposas no entienden esto? ¿Cuántas veces los padres no entienden esto? ¿O los hijos no entienden esto? ¿Saben? Cuando no lo comprendemos, somos incapaces de ser felices. Entienda que la mujer que usted tiene, Dios te la dio. El marido que tienes te lo dio Dios. Los padres que tienes son de Dios. Sí, a mí me hubiera gustado que mi madre fuera la reina Isabel. ¿Cuántas veces le he dicho eso? Pero era Teresita. Y ya no la tengo, pero le amé como la mejor madre. Y le honré con lo que pude. Y así tenemos que hacer, hermano. No es cuestión de quién te tocó, es cuestión de quién te lo dio. ¿Quién te lo dio? Y mi respuesta esta mañana para ti es Dios. Sé fiel a eso. Sé fiel a ese, sé fiel a esa.
Sé fiel a esos hijos, a esos padres, a esa esposa, a ese Dios que te salvó y a esa iglesia que Dios te puso. Saben, queridos amigos, cuando yo veo esta historia, me doy cuenta que Ruth tomó una decisión honrosa, arriesgada. Hermano, tomó una decisión irrevocable. Porque ¿saben qué dice? Dice, donde tú vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, va a ser. Y dice el versículo 17, dice 16, 17, donde tú murieres, moriré yo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Voy a ser fiel hasta el final. Hasta el final. No lo voy a hacer de manera momentánea. Esto no es por unos meses hasta que tú te acoples. No. Hasta el final. Diga conmigo, hasta el final. Es duro, porque a veces nos toca pasar por circunstancias complicadas. Complicadas. No todos los días amanece uno tan romántico, ni tan animado. No todos los días amaneces con tanta fuerza de cumplir con los principios. No todos los días. Pero tenemos que tener la determinación. ¿Sabe? Cuando tengo oportunidad en las bodas, les digo a los novios que el amor es una determinación. No es un sentimiento, una mariposita. ¡Ay! Eso se acaba los primeros días, la mariposita. Y después es un cocodrilo adentro. Cuando tienes que pagar el alquiler, cuando tienes que esperar en alguna parte que compre su ropa ahí, pues miren, ahí el cocodrilo andando. Pero no se preocupe, que cuando hay la determinación de amar, te vas a aguantar y vas a aprender a convivir con eso y acoplarte en la realidad de que tienes que ser fiel. Y lo bonito de esto, hermano, es que esta muchacha llamada Ruth, moabita, extranjera, le dice a su suegra, yo voy a estar contigo. ¡Qué tremendo! Me gusta esto. Me gusta mucho, una determinación. Para siempre. Me he casado para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir amén. Amén. La verdad es que a veces provoca dar un beso y marcharse, pero eso no tiene recompensa. ¿Sabe lo que pasó con la otra nuera? Que besó y se fue. Nunca más aparece en la Biblia. Nunca más. En cambio, esta realidad es preciosa. El libro se llama Ruth, la que decidió quedarse. La fiel. ¿Y sabe cómo se va a llamar el libro del futuro de usted? Va a tener su nombre, porque usted decidió quedarse. Usted decidió, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, tu pueblo, tu Dios, donde mueras, yo voy a morir. ¿Y sabe qué dice ahí? Es tremendo esto, hermano. Así me haga Jehová y aún me añada. Eso quiere decir, mire, si yo no lo hago, que Dios me castigue. Eso es lo que quiere decir. Si yo no lo hago, que Dios me castigue y me castigue fuerte. Si yo no lo hago. ¿Sabe qué es esto? Determinación, se lo vuelvo a decir. Determinación. Yo voy a prosperar en el lugar que Dios me ha puesto. Voy a aguantar, voy a perseverar, voy a luchar. Voy a mezclar mis sentimientos y lo voy a poner allí toda la carne en el asador. Dice, así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esto se usa para los matrimonios. Pero no, hoy no lo quiero usar para un matrimonio porque nadie se está casando aquí. Lo quiero usar primero con Dios, después con su familia y después con la iglesia. Quiero llamarle a ser fiel a Dios más que nunca. Quiero llamarle a ser fiel a su familia más que nunca. Y llamarle a ser fiel a la iglesia donde Dios le ha puesto más que nunca. Porque esto, por cierto, tiene recompensa.
tiene recompensa. No solamente, hermano, es una decisión en medio de la tragedia de ser fiel. No solamente una fidelidad a pesar de los conflictos, sino que es una fidelidad que va a ser recompensada. Dios te va a recompensar. El cielo te va a recompensar que tú seas fiel con tu cónyuge. Mira, un amén ahí, amén. Amén tímido es. ¿Saben por qué va a ser recompensada? Porque la fidelidad es de Dios. Y tener el carácter de Dios es una garantía que Dios va a salir a pelear por ti. Dios te va a defender. Dios te va a coronar con su bendición. Hermano, la fidelidad recompensada calla la boca a la negatividad. Mire, la suegra era buena suegra, pero de repente estaba amargada. Estaba amargada porque evidentemente se le había muerto el marido. Se le habían muerto 2 hijos. Eso tiene que ser una experiencia espantosa, que se te muera el marido y 2 hijos por la misma enfermedad. No sé si era COVID, pero vino y arrasó con la familia. Marido y 2 hijos. Un virus horrible. Una enfermedad contagiosa que mata a los hombres. Elimelech, Gelión y Malón. Muertos. Y quedaron las 3 mujeres. No sé por qué ese virus atacaba a los hombres más que a las mujeres, pero los mató a los 3. Y esa señora, quedando solo con sus nueras, que no eran de sí misma, ¿cómo se sentía? Pues mal. Y ella dice, yo no tengo futuro, yo no puedo más, yo no tengo dinero para vosotras, yo no puedo tener más hijos para vosotras. Iros. De hecho, volvió a su tierra en Belén, y cuando ella entra, toda la gente le decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Amarga. Porque eso quiere decir Mara. Llámenme Mara, porque estoy en amargura. Dios me ha vuelto a la espalda. Se ha levantado contra mí. Sin embargo, aquí estoy. Pues a la indigencia completa. No tengo nada. Y en esa realidad, ella le dice a Ruth, hija, yo no tengo nada, yo no puedo nada, no puedo darte nada, no tengo hijos para ti. Y la otra diciendo, pero yo voy contigo, pero no te voy a dejar sola, pero yo estoy aquí conmigo, cuenta conmigo. Impresionante, impresionante. Me gusta eso. Yo quiero que cada uno de nosotros, hermano, podamos expresar eso en hechos. Me gustaría que la iglesia Nueva Vida fuera así, como Ruth. Yo voy a estar, cuente conmigo, pastor. Señor, cuenta con nosotros en las naciones de la tierra, en el proyecto misionero, en el ayudar a los demás, en el fortalecer nuestros grupos vida, en el prepararnos, en el estudiar, en el estar en las reuniones, en el llegar temprano, en el servir, en el abrazar, en el amar, en la constancia del bien hacer. Señor, cuenta conmigo. ¿Está dispuesto? ¿De verdad? Te dice, uy, pero yo estoy viniendo hace poco, pastor. Yo estoy aquí por primera vez. Pero es para ti. Es para ti. Y podemos comenzar, ¿saben? Porque tiene compensa. Esto tiene compensación. Sencillamente, la negatividad huye de la determinación de fidelidad. Negativa en el ámbito racial, negativa en el ámbito familiar, negativa. Hay gente que es negativa, pero la fidelidad es compensada porque trae provisión y buen nombre. Cuando usted es fiel, sin esconderse, sin ocultarse, sino sencillamente fiel, abiertamente fiel, la gente comienza a decir, esa persona es de fiar, esa persona es de confianza, esa persona ha superado cualquier circunstancia, esa persona me ha quedado bien en los momentos más difíciles, esa persona es digna de estar en ese puesto, esa persona es mi esposa, esa persona es mi esposo, esa persona es mi hijo, mis padres, esa persona es especial. ¿Y saben quién dijo eso? Un señor que se llamaba Boaz más adelante. Pero ¿saben quién dijo eso también? Noemí, porque la vio y recibió la bendición. Pero ¿saben quién dijo eso también? Lo vamos a ver durante el libro. Dijeron todos los de Belén, dijeron, Ruth es una persona de fiar, porque ha sido fiel a su suegra. Mis amigos,
¿Saben hasta dónde llega esto para terminar? Ruth se convirtió por sus hechos de fidelidad en una de las abuelas del rey David y en una de las abuelas de Jesús. ¿Sabía usted eso? Que en la genealogía de Jesús está una moabita. Por cierto, también está una que había sido prostituta llamada, ¿cómo? Rahab. Cuando comienza en el Evangelio de Mateo a decirse la genealogía, en el Evangelio de Marcos, de Lucas, ¿sabe quién aparece? Ruth la moabita. Y Jesús nunca se avergonzó, ni el Espíritu Santo se avergonzó de decir, Ruth era mi bisabuela. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Sabe cómo llega Jesús a su familia y a los hijos de sus hijos? ¿Saben cómo llega Jesús? Llega cuando usted es fiel. Cuando usted determina ser fiel en principios, en valores, en acciones. Póngase en pie, por favor. Hace tiempo vi una peli muy conmovedora, tan conmovedora como Elemental. Un señor que trabajaba en unos despachos, tenía una casa normalita de Estados Unidos y también tenía un perro. Y todas las mañanas el hombre salía a su trabajo y el perro le acompañaba hasta la estación de metro o de tren, la estación que tenía ahí al lado. Seguro usted la ha visto porque es una bien conocida. Así que iba el hombre caminando con su maletín y su perro. Y el perro le esperaba ahí cuando el hombre volvía de las oficinas, de su trabajo. El perro estaba ahí esperando y los dos volvían a la casa. Un día, después de muchos años, el hombre tuvo un accidente y no pudo volver. Murió. Y el perro se quedó en la estación. ¿La viste, no? Se quedó en la estación y la gente que le conocía, porque ya hacía bastante tiempo venía a la estación, le daba comida al perro, pero el perro no se movía. Estaba ahí. Estaba ahí. Intentaron llevarlo a algunas personas para atender al perro, pero el perro volvía a la estación. El perro vivió en la estación por tiempo hasta que murió. La gente que conocía al perro y a la situación que había vivido el perro, porque su dueño había muerto, cuando el perro murió hicieron una escultura, una escultura del perro. Y todavía permanece la escultura ahí en esa estación de tren, en honor a la fidelidad del perro que siempre siguió esperando a su amo hasta el final. Hermano, menciono esto porque Dios está esperando a una iglesia fiel. Y me pregunto yo, ¿una iglesia fiel está esperando a su Dios? Si es así y nosotros mantenemos nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el bien hacer, con el aguardar paciente, con fidelidad, con santidad, con entrega, con servicio a nuestro Cristo, ¿sabe qué? Un día serás coronado de bendición y de victoria. Y se te entregará la corona de vida. Dice el Apocalipsis. Mi pregunta es, hermano, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Somos fieles? ¿O a la primera de cambio nos movemos, nos vamos, criticamos, hablamos, deshonramos? Ponga su mano derecha en el corazón. Cierre sus ojos conmigo. Padre Celestial, esta mañana yo vengo a ti, Señor, porque quiero imitar lo que aquella extranjera hizo. Fue fiel a su suegra, fue fiel a tu propósito, y hoy más que nunca nosotros tomamos un compromiso de fidelidad para contigo, Dios, para con nuestra familia y para con nuestra iglesia. Cuenta conmigo, Señor. Dame la fuerza y la capacidad
Hoy abro mi corazón para que Jesús el Señor sea mi razón de vida, en fidelidad para siempre. Amén. Porque hay alguien en el Calvario con sus brazos abiertos, tan fiel a nosotros, que a pesar de lo que éramos y hemos sido, hasta aquí se entregó por nosotros.